Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. La palabra del Señor nos dice así: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos hables en esta mañana. Padre, te pedimos que tú reafirmes, Señor, las verdades centrales del Evangelio y que podamos comprender con mayor precisión y con mayor profundidad las riquezas que tenemos en Cristo, Señor. Abre nuestros ojos para ver. Señor, ablanda nuestro corazón para comprender y retener, Señor, y mueve nuestra voluntad y nuestros afectos y nuestra conciencia, Señor, de manera que podamos admirarte más y podamos vivir para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. La Biblia describe a todos los seres humanos, todos, sin excepción, como enemigos de Dios. Como enemigos que estamos bajo su ira, que estamos bajo su justa condenación a causa de nuestro pecado. Colosenses en el capítulo 1, versículo 21, en la Nueva Traducción Viviente, afirma lo siguiente: ustedes antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos. Estaban separados de Él, fíjate bien, por sus malos pensamientos y acciones. Así es como vivíamos. Éramos enemigos de Dios, separados de Él por causa de nuestros pensamientos, nuestros malos pensamientos y nuestras acciones. Efesios 2:3 nos dice que todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero por otro lado, Juan 1:12, en las palabras de la Nueva Versión Internacional, nos dice que a cuantos le recibieron, es decir, a Cristo, a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, fíjate bien, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Notemos que no todas las personas son hijos de Dios. Notemos que hay personas a las que Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esas personas, nos dice allí en Juan 1:12, son aquellos y exclusivamente aquellos que le recibieron. Aquellos que creen en su nombre, esos son los que le recibieron. Aquellos que creen en su nombre, nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. La pregunta es: ¿cómo es que pasamos de ser enemigos de Dios, de estar bajo su ira, cómo pasamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo pasamos a ser hijos de Dios y herederos de Dios? Y eso es lo que Pablo nos enseña en Gálatas 4, versículos 1 al 7. Como ustedes recordarán, en los primeros capítulos, los primeros 3 capítulos, Pablo nos ha ido demostrando que la única manera, la única forma en que los seres humanos, ya sean judíos o no judíos, la única forma en que podemos ser justificados delante de Dios es por medio de la fe en Jesucristo
y no por las obras de la ley. Pablo nos ha explicado que la ley jamás ha sido el medio de justificación. Y no ha sido el medio de justificación porque a causa de nuestra naturaleza corrompida, ningún ser humano puede obedecer la ley. Ningún ser humano puede cumplir con la demanda de la ley, que es una obediencia perfecta, una obediencia total a todas y cada una de las prescripciones de la ley de Dios. Pero Cristo nos libró de la maldición de la ley. Él nos libró de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Tomando la maldición de la condenación de Dios en nuestro lugar en la cruz. Pagando en la cruz todo el castigo que cada creyente iba a recibir. De manera que entonces nuestra deuda con la justicia de Dios queda saldada. Está en ceros nuestra deuda. No tenemos deuda con la justicia de Dios, no por nuestras propias obras, no por nuestra conducta religiosa, sino por la obra perfecta y completa de Cristo. Pero entonces, si la ley jamás fue dada como medio de justificación, ¿cuál fue el propósito de Dios para dar su ley? Y Pablo nos ha explicado que la ley fue el tutor. La ley fue el guardián, el vigilante. En términos griegos, la palabra griega, el paidagogos, que acompaña, que vigila, que corrige y disciplina al niño hasta que llegue el tiempo de su madurez. La ley tiene entonces la función de demostrarnos que somos pecadores, a fin de que todos quedemos encerrados bajo la ley, bajo la condenación de Dios como culpables, a fin de mostrarnos que la única puerta de escape es Jesucristo. Que Jesucristo es el único medio de salvación, a fin de que cada uno de nosotros, al escuchar eso, corramos a los pies de Cristo y postrados delante de Él, clamemos por su salvación, de manera que seamos justificados delante de Dios por la fe. Que Dios, el juez de todos, nos declare inocentes porque alguien más ha pagado nuestra deuda. Pero en capítulo 3, versículos 25 al 26, Pablo afirmó lo siguiente: pero, ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, ya no estamos bajo el paidagogos, ya no estamos bajo la ley, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Así que ahora, en capítulo 4, versículos 1 al 7, Pablo no solamente nos explica cómo pasamos de ser esclavos a ser hijos y herederos, sino que Él nos explica cómo es que llegamos a eso. Es decir, no solamente nos dice que llegamos a eso, es lo que quiero decir, no solamente nos dice que llegamos a eso, no solamente nos explica cómo pasamos de ser siervos o esclavos a ser hijos, sino que nos explica la trascendencia de eso, la importancia de eso, el resultado de eso. Nosotros estudiaremos el contenido de este pasaje bajo 3 encabezados. Primero, veremos la esclavitud de los futuros herederos. La esclavitud, porque de allí partimos, de la esclavitud de los futuros herederos en versículos 1 al 3. Luego vemos la redención de los futuros herederos en versículos 4 al 5. Y finalmente vemos el resultado de esa redención en versículos 6 al 7. Comenzamos entonces con la esclavitud de los futuros herederos. Pablo comienza conectando este pasaje con el pasaje anterior al decir en versículo 1, digo pues. Estas palabras nos muestran, en primer lugar,
la importancia de que nosotros recordemos siempre, cuando leamos nuestra Biblia, tengamos siempre presente que nuestra división en capítulos y en versículos no formaba parte del texto original. Los escritores, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, no escribieron con capítulos y versículos. Ellos escribieron de corrido. Y a veces en ocasiones esta división que tenemos en nuestra Biblia, en capítulos y versículos, no es una división precisa. En ocasiones corta el fluir de un pensamiento y de un argumento, como sucede precisamente en nuestro pasaje. Si nosotros no tuviéramos el número 4 y el versículo 1 allí, podríamos entender que cuando dice, digo pues, no va a cambiar de tema, sino Él va a retomar lo que nos ha estado diciendo para llevarnos más allá en su argumento. Pablo nos dice entonces en versículo 1 y versículo 2, la primera parte, dice lo siguiente, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores. Notemos allí que el apóstol Pablo no ha cambiado esta idea y esta ilustración acerca del niño. Recuerdan ustedes en la semana pasada, en el pasaje anterior, del niño. Esa expresión de hecho menor de edad, que aparece así traducida en nuestra Biblia, al menos en esta, la expresión menor de edad en el texto griego se refiere a un niño pequeño, se refiere a un infante, se refiere a un menor de edad, que a pesar, nos dice el texto, a pesar de que es el heredero de todo, porque su padre es el dueño, a pesar de que es el heredero de los bienes de su padre, no puede disfrutar libremente de ellos mientras él sea un niñito pequeño. Pero no solamente no puede disfrutar de su herencia, sino que mientras es un pequeñito, él está bajo el cuidado, bajo las órdenes, bajo la supervisión, bajo la disciplina de un tutor, de un guardián, de un paidagogos, que fue lo que vimos en el pasaje anterior. De tal manera que aunque es el heredero de todo, aunque es el dueño de las riquezas y de los bienes que su padre le ha otorgado, mientras sea pequeño, dice el texto, pues en nada es diferente de un esclavo. No es diferente de un esclavo. La palabra griega que Pablo utiliza allí en lugar de siervo, nuestra palabra es siervo, hace más sutil, pero en realidad la palabra allí es esclavo. No es en nada diferente de un esclavo. Así que ese niño, aunque es el futuro heredero de las riquezas del padre, mientras es un niño, no es diferente de un esclavo porque vive bajo las órdenes y bajo la vigilancia del paidagogos. Y no solamente eso, sino que además, nos dice el texto, está bajo guardianes y está bajo tutores hasta la edad señalada por el padre. No solamente está bajo el paidagogos, sino que está allí bajo guardianes, que es otra palabra griega, y está allí bajo tutores, que es otra palabra griega. Y esas dos palabras, guardianes y tutores, hacían referencia, fíjate bien, hacían referencia a guardianes y administradores legales, que lo que hacían es administrar y cuidar los intereses de ese menor hasta que llegara la edad señalada por el padre, para recibir y poder disfrutar y tomar posesión de la herencia que el padre le había dejado. La herencia ya era suya, pero él no podía usar con libertad esa herencia. Así que entonces, el niño no podía hacer uso de sus bienes. Pero notemos allí que hay una cláusula al final del versículo 2. Ese niñito es un heredero, pero es un heredero que está bajo órdenes, es un heredero que está bajo el cuidado de alguien, es un heredero que aún sus bienes están bajo tutores, guardianes, administradores. Pero notemos la cláusula al final del versículo 2 que dice, ¿hasta cuándo? Hasta la edad señalada por el padre. Eso significa que esa condición de ese niño heredero
esa condición de servidumbre, esa condición de esclavitud, que no es diferente de un niño esclavo, es solamente o era solamente temporal, hasta la edad señalada por el padre. Eso significa entonces que ese niño heredero solamente estaría sujeto a esas órdenes, a esa vigilancia, a esa disciplina del guardián de una manera temporal. Eso tenía una fecha límite. El padre había fijado un tiempo para ese niño. De tal manera que cuando ese tiempo llegara, él dejaría de estar bajo el cuidado del paidagogos, del tutor, del guardián, del vigilante, del custodio. Sus bienes dejarían de estar bajo el cuidado de los tutores y de los guardianes, de los administradores, de los apoderados legales, si queremos llamarle de alguna manera. De manera que al llegar ese tiempo, el niño ahora podía hacer uso de lo que su padre le había dado en herencia. Ahora bien, no se sabe con certeza de dónde procede esta práctica que el apóstol Pablo está describiendo aquí. Y no se sabe porque esta no era la práctica común en el mundo greco-romano. Sin embargo, el significado de esa ilustración es claro. Observa cómo Pablo aplica ahora esa ilustración a nuestra vida en el versículo 3. Dice allí en versículo 3, así también, ahora lo va a aplicar, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. La primera pregunta que surge de este comentario es, ¿a quiénes se refiere con nosotros? Así también nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Los comentaristas están divididos en este punto. Algunos dicen que nosotros está hablando de los judíos, otros dicen nosotros está refiriéndose a los gentiles. Personalmente creo que el contexto, particularmente versículos 27, 28, nos muestran que se está refiriendo a todos los que ahora somos cristianos sin importar nuestro origen. Porque ahí en versículos 27 y 28, que es el contexto inmediato a este pasaje, el apóstol Pablo dice, todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. El contexto entonces nos está englobando a los cristianos, judíos y no judíos, bajo ese nosotros. Por otro lado, cuando dice mientras éramos niños, no está hablando en un sentido literal. ¿Cómo sabemos que no está hablando en un sentido literal cuando nosotros literalmente éramos pequeños? Porque justamente está aplicando la ilustración, y la ilustración viene desde el capítulo 3 al final, diciéndonos que está usando un ejemplo para mostrarnos realidades espirituales. En versículo 24 vemos que se refiere al niño como aquellos que estaban bajo la jurisdicción de la ley del Antiguo Testamento antes de que se manifestara la obra de Cristo. Pero puesto que los gentiles nunca vivieron bajo la ley de Moisés, porque ellos no tenían la ley de Moisés. Quienes tenían la ley de Moisés eran los judíos. Ellos no vivieron bajo la ley de Moisés, entonces ellos no la tuvieron al alcance. Entonces Pablo no podía decir que los gentiles estaban sujetos bajo la ley anteriormente. Pero los gentiles no significa que no tenían ley. No tenían la ley de Moisés. Pero sí tenían la ley de su conciencia escrita en sus corazones, porque Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 nos dice que cuando los gentiles, es decir, los que no son judíos, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Y luego nos explica, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones,
su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Así que entonces los judíos tenían la ley escrita, los gentiles no tenían la ley de Moisés, pero Dios se ha encargado de poner una parte de su ley, no de una manera perfecta como de forma escrita, como la tenían los judíos, pero sí en su conciencia. Todo ser humano tiene una conciencia del bien y del mal, y de ciertas cosas que están bien y otras que están mal. Y esa es la ley, muestran la ley. ¿Por qué tienen eso los seres humanos? En todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todas las eras de la historia, porque Dios la puso allí. Ahora, repito, no es perfecta, pero sí está allí. Así que entonces las personas que no conocen la ley de Dios tienen esa ley escrita en sus corazones, la cual opera por medio de su conciencia, que los impulsa a cumplir los dictados de la ley escrita en sus corazones. De esta manera entonces, los judíos vivían bajo la ley de Dios, tratando de cumplirla sin poder lograrlo. Y por otro lado, los gentiles vivían bajo la ley de su conciencia, tratando de cumplirla sin tampoco lograrlo. De allí que entonces Pablo procede a decir que todos, los judíos bajo la ley, los gentiles bajo la ley de su conciencia, pero todos, dice allí enseguida, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Esa expresión, las cosas elementales del mundo, la Nueva Versión Internacional lo traduce como los principios de este mundo. La versión textual dice los rudimentos del mundo. La Nueva Traducción Viviente dice los principios espirituales básicos de este mundo. Y esas diferencias entre las traducciones nos muestran que esta frase es complicada. De hecho, existe un gran debate, desacuerdo entre los eruditos acerca del significado de esa expresión, principios elementales del mundo. ¿De qué está hablando Pablo con esos principios elementales del mundo? Pero de entre todas las opciones es posible que se refiera a los principios y a las reglas básicas de toda religión de este mundo. Esto es contextualmente posible, ya que encaja bien, en primer lugar, con el argumento que Pablo está presentando. Además de que en el versículo 9 del capítulo 4, él vuelve a usar la expresión principios elementales para referirse a prácticas religiosas judías, como el guardar ciertos días, el abstenerse de ciertos alimentos, y los llama precisamente principios elementales. Por lo tanto, Pablo está diciendo que así como los niños herederos vivían bajo las órdenes, bajo la disciplina, bajo la supervisión del paidagogos, de los guardianes, de los tutores, y no podían disfrutar de los beneficios de la herencia, así tampoco los judíos ni los gentiles, antes de que viniera la fe. Recordemos que en el pasaje anterior hay un antes y hay una ahora. Antes de que Cristo se manifestara y que de su obra y llevara a cabo su obra, todos así vivían. Y de la misma manera nosotros, aunque Cristo ya ha venido, antes de que nosotros viniéramos a la fe, exactamente así vivíamos. Tratando de agradar a Dios, tratando de cumplir con nuestra conciencia. Aquellos que conocían la ley de Moisés, tratando de vivir en obediencia, tratando de agradar a Dios por medio de prácticas religiosas bajo los principios elementales del mundo. Todo mundo vivíamos así. Pero hay un cambio. Todas esas cosas eran inútiles. Y eran inútiles porque no podíamos cumplir. Pero hay un cambio en el versículo 4. Hay un pero en el versículo 4. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es la redención de los futuros herederos. Entonces los herederos, aun cuando Dios ya nos había predestinado, escogido desde antes de la fundación del mundo, así es como vivíamos.
Pero algo sucedió en esa historia de la redención. Cristo llevó a cabo un cambio, dice el versículo 4. Pero, cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, cuando llegó el tiempo señalado por el Padre desde antes de la fundación del mundo para manifestar su salvación, algo sucedió. Nos dice allí, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Ahora bien, decimos tan fácilmente esa frase, ¿no? Nos hemos acostumbrado a decir esa frase, Dios envió a su Hijo. Pero si nosotros nos ponemos a reflexionar y nosotros profundizamos en el significado de lo que esa frase implica, podemos descubrir, en primer lugar, que Dios no tenía por qué enviar a su Hijo. Es cierto, Él lo envió, pero Él no tenía por qué hacerlo. Él no tenía por qué enviar a su Hijo. Él no tenía por qué hacer absolutamente nada a favor de nosotros, que somos una humanidad rebelde, una humanidad altanera, una humanidad corrompida, una humanidad insolente y aborrecedora de Dios. ¿Por qué Dios tendría que hacer algo? ¿Por qué Dios tendría que enviar a su Hijo? ¿Por qué Dios enviaría a su Hijo al mundo para salvarnos? Pero Dios unilateralmente, Él decidió amar a un mundo perdido. No tenía por qué hacerlo. Pero Él decidió voluntariamente, cuando lo único que merecíamos era su ira y su condenación eterna, Él decidió amarnos, y porque Él decidió amarnos, Él decidió enviar a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a Dios el Hijo, el cual voluntariamente decidió someterse bajo la voluntad del Padre y venir a este mundo. Pero si Dios el Hijo viniera al mundo a salvarnos, Él no podría salvarnos. Fíjate bien en esto. Si Dios el Hijo viniera al mundo a salvarnos, Él no podría salvarnos si no puede representarnos de una manera legal. Y no puede representarnos de una manera legal delante de Dios si Él es Dios. Porque nosotros no somos Dios. Nosotros somos hombres. Dios entonces no podría ponerse en medio de nosotros, a favor de nosotros, si Él no es un hombre, porque no nos podría representar. No sería legal esa representación. De tal manera que Pablo dice que el Hijo de Dios vino, pero ¿cómo vino? Nacido de mujer. Él vino nacido de mujer. Porque al nacer de mujer, Él tomó una naturaleza plenamente humana como la nuestra. Se hizo como nosotros. Eso es humillante. Que Dios, el Creador, se haga como su criatura. Eso es humillante. Pero eso es justamente lo que Dios había dicho desde el principio, ¿no es cierto? Desde Génesis 3:15. Cuando dice nacido de mujer, remonta nuestra mente hasta Génesis 3:15. En donde el Señor le había dicho a Satanás, pondré enemistad entre tú, le dice a Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él, la simiente de la mujer, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Así que entonces, desde el principio, Dios prometió que sería un humano, un descendiente de la mujer, el que nos salvaría. Es por eso que Hebreos 2, versículos 14 y 17 nos dice que por cuanto los hijos participan, o sea nosotros, participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, de carne y sangre, se hizo plenamente humano.
Y luego añade, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Obviamente, excepto en el pecado. Hay quienes dicen, pero si él no tenía pecado, entonces no era exactamente igual que nosotros. Claro que sí, porque Dios no creó al hombre en pecado. Originalmente el hombre era sin pecado. Así que se hizo igual a nosotros, excepto en el pecado. Por eso también Filipenses 2, versículos 6 y 7 añade que Dios el Hijo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como algo a que aferrarse, sino que hizo, Él se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Pero ¿cómo se despojó a sí mismo? Nos dice allí, tomando forma de siervo. Así se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, en otras palabras, haciéndose semejante a los hombres. Notemos allí que antes de venir al mundo, antes, desde la eternidad, el Hijo de Dios existía en forma de Dios. En otras palabras, era Dios. Era igual al Padre, era igual al Espíritu Santo. Pero Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él voluntariamente se despojó a sí mismo, pero fíjate bien, pero no se despojó de su naturaleza divina. Él no puede dejar de ser Dios. Dios no puede dejar de ser lo que es. Así que entonces Él no se despojó de su naturaleza divina, sino de los beneficios y de los privilegios y del honor que disfrutaba en el cielo como hijo de Dios, y tomó, fíjate bien, la naturaleza de un hombre sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios. De tal manera que en la persona de Cristo hay dos naturalezas, o había dos naturalezas. En su naturaleza divina, Él era plenamente Dios, y en su naturaleza humana, Él era plenamente hombre. Dos naturalezas que se unieron en una sola persona, sin mezclas, sin separación, sin formar una nueva naturaleza, de tal manera que la naturaleza divina de Dios siguió siendo exactamente inalterable y la naturaleza humana de Cristo totalmente inalterable. A eso se le llama la unión hipostática. Dos naturalezas en una sola persona. Eso significa que su naturaleza divina no se vio afectada o mezclada con una naturaleza humana, pero de la misma manera su naturaleza humana no se hizo una naturaleza humana divina, vamos a decir. Era plenamente humano. Como nosotros, que no tenemos una naturaleza humana divina. Y es por eso que en Colosenses 2, versículo 9, afirma que toda la plenitud de la deidad, escucha eso, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. O como lo dice la Nueva Traducción Viviente, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. O sea, eso va más allá de lo que podemos comprender. Pero eso es lo que la Biblia nos revela. Pero al decir nacido de mujer, también Pablo nos recuerda que Jesús no tuvo un padre humano. Él no tuvo un padre humano. Y Él no tuvo un padre humano, fíjate bien, para mostrarnos que aunque fue un ser humano pleno, nació sin la corrupción del pecado, sin la contaminación del pecado, tal como Adán fue creado y permaneció en esa condición hasta su rebelión, hasta su caída. Pero el versículo 4 también nos dice que el Hijo de Dios vino nacido bajo la ley. No era suficiente con que viniera nacido de mujer. Él tenía que venir nacido bajo la ley. Eso significa, en primer lugar, que Él nació como judío, pero que Él también vivió como judío.
Pero a diferencia de todo el resto de los demás judíos, Él vivió como un judío perfecto porque Él vivió obedeciendo plenamente la ley en cada una de sus estipulaciones. Pues imagínate eso, Él jamás pecó. Y no pecó, fíjate bien, porque era Dios, aunque lo era. Él no pecó como hombre. Él vivió en obediencia a Dios de una manera perfecta como Adán vivía antes de su rebelión. Él jamás pecó, Él jamás falló, Él jamás desobedeció ni una sola letra de los mandamientos de Dios. Su obediencia como ser humano fue perfecta y fíjate bien, pero esa obediencia fue en representación, porque Él no necesitaba obedecer, Él ya era obediente, pero fue en representación de todos aquellos que Él vino a salvar. ¿Puedes imaginarte eso? Él obedeciendo en nuestro lugar lo que nosotros no podíamos hacer por nuestra propia culpa. Y por eso el versículo 5 de nuestro pasaje afirma que Cristo vino al mundo nacido de mujer, nacido bajo la ley, con un propósito, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Ese fue el propósito. Por eso Jesús vino a redimir a los que estaban bajo la ley. Y esa palabra redimir que usa Pablo allí hace referencia a la liberación de un esclavo a cambio del precio de un rescate. Ahí está en el mercado. Y ahí están los esclavos. Los esclavos se venden. Y esos esclavos no pueden pagar por su libertad. Pero Cristo vino a comprar la libertad de aquellos esclavos que Él escogió salvar desde antes de la fundación del mundo. Y allí estamos tú y yo en el mercado de esclavos. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Y Cristo entonces viene al mundo a fin de rescatarnos para ponernos en libertad. Para ponernos en libertad. A los que estaban, dice allí, esclavizados al pecado bajo la jurisdicción de la ley, porque Jesús primero vino a los judíos. Y el precio por su rescate, porque no es así como, ahora lo liberas. No, claro que no. Hay un precio. Y eso es lo que significa redención. Es la liberación de un esclavo a cambio del pago de un precio. Y el precio por su rescate fue nada menos que su propia vida. ¿Te imaginas qué precio tan alto? ¿Qué precio tan alto? Marcos 10:45 nos enseña que Jesucristo vino para dar su vida en rescate por muchos. No por todos. Y no porque su sacrificio fuera insuficiente, sino porque Él determinó de entre todos salvar a muchos, pero no salvar a todos. Y alguien puede pensar, oye, pero eso es injusto. Claro que no, lo justo es que no hiciera nada. Eso es lo justo. Que Él hubiera decidido de entre esos muchos, de entre esos todos, salvar a muchos, eso se llama gracia. Eso se llama gracia. 1 Timoteo 2:6 también señala que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quiénes son esos todos? Si tú revisas el contexto, no son todas los individuos del mundo, sino es por todos los que Él vino a salvar, por todos los que Él escogió salvar. Y Gálatas 3:3, en nuestra propia carta, nos ha dicho cómo es que Cristo nos liberó de la maldición de la ley. ¿Sabes cómo lo hizo? Cristo nos redimió, dice allí, de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Eso quiere decir entonces que Cristo, al morir en la cruz, Él cargó con la maldición de Dios
que nosotros merecíamos y que nosotros íbamos a recibir. Pero Dios no solamente se propuso redimirnos del poder del pecado y de su propia maldición a causa de nuestro pecado, sino que Dios se propuso redimirnos con un propósito. Fíjate bien el versículo 5. Para que recibiéramos la adopción como hijos. Para que recibiéramos la adopción como hijos. Un esclavo que ahora es hijo y que ahora es heredero de las riquezas de Dios. No bastaba simplemente con pagar por nuestro rescate, sino que Dios en su abundante gracia, Él dice, lo voy a rescatar para adoptarlo como hijo mío. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Como dice el comentarista Douglas Moo, Cristo, el Hijo, se convierte en humano para que los humanos puedan convertirse en hijos de Dios. Cristo, el Hijo, se convierte en humano para que los humanos puedan convertirse en hijos de Dios. Pero ser hijos de Dios no solo es un enorme, glorioso e inigualable privilegio por el simple hecho de ser sus hijos adoptivos, sino que ser hijos de Dios, fíjate bien, enfatiza en la mentalidad grecorromana de ese tiempo. Ser hijos de Dios enfatiza los derechos y privilegios legales de un hijo natural, de un hijo que sí es hijo natural. En otras palabras, ser hijo significa ser heredero de todas las promesas, todos los beneficios, todas las riquezas espirituales que Dios le prometió al pueblo de Israel. ¿Y cuál es el resultado de esto? Eso nos trae a nuestro tercer punto. El resultado de esto es doble. Número 1, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El versículo 6 dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Ya desde Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 5, Pablo les había recordado a los cristianos gálatas que en el instante en que ellos creyeron en Cristo, en ese instante Dios les dio, ellos recibieron el Espíritu Santo, de modo que ellos vieron, y fue de una manera visible, porque nos dice que ellos vieron milagros del Espíritu. Y ellos, nos dice el apóstol Pablo allí en ese pasaje en Gálatas 3, versículos 2 y 5, que ellos recibieron el Espíritu Santo no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Ahora bien, partiendo de allí, les dice que ahora el hecho de que ellos hayan recibido el Espíritu Santo es la señal definitiva de que ellos son hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Ellos son hijos de Dios. Por lo tanto, ellos ya no son los niñitos inmaduros que no pueden beneficiarse, que no pueden recibir las promesas. Al creer en Cristo de manera súbita, ellos vinieron a ser hijos. Hijos con los derechos legales para disfrutar de la herencia del Padre. La herencia que Dios preparó para ellos. Y por eso Pablo nos explica en Romanos 8, versículos 14 al 16, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Eso no significa que somos perfectos, pero sí significa que nosotros estamos buscando vivir cada vez más sujetos al Espíritu.
Los tales son hijos de Dios. Pues ustedes, fíjate bien, no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que por cuanto somos hijos, hemos recibido el Espíritu Santo. Y notemos que Pablo usa dos palabras allí para Padre. Notemos que el apóstol Pablo no dice simplemente que podemos decir Abba. Esa palabra Abba es una palabra hebrea aramea, muy intensa. Esa palabra Abba no significa papito, no es un diminutivo. No significa papi, no es un diminutivo. Pero sí comunica la idea de cercanía, de intimidad, de amor. Por otra parte, la palabra griega que utiliza allí, Abba, Padre, esa palabra Padre es la palabra pater, que significa Padre. ¿Pero por qué el apóstol Pablo usaría Abba, que significa Padre, y pater, que significa Padre? Notemos una cosa allí. Una es una palabra hebrea, aramea. La otra es una palabra griega para decirnos una cosa. Que los que creen en Cristo, ya sean judíos, pueden llamarle Abba. O sean gentiles, puedan llamarle igualmente Padre. Podemos acercarnos a Él con libertad y llamarle Abba, Padre, porque en verdad somos hijos de Dios. Y en segundo lugar, desde el momento, el segundo resultado, en primer lugar somos hijos, pero el resultado de eso, fíjate bien, es que desde el momento en que venimos a la fe en Cristo, desde el momento en que Cristo vino y llevó a cabo su obra en la historia, en la cruz, todos los que creemos en Él nos convertimos en herederos de Dios. Herederos de Dios. Observa lo que nos dice el versículo 7. Por tanto, ya no eres siervo, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Así que entonces al creer en Cristo, pasamos de la edad infantil, en la que estábamos sujetos a los principios elementales del mundo, tratando de ganar el favor de Dios y las bendiciones de Dios por nuestras buenas obras, por nuestro cumplimiento religioso, pasamos a ser hijos herederos. Ahora todos los que hemos creído en Cristo somos herederos del reino que Dios prometió. Romanos 8, versículo 17 nos dice que si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos. Coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también con Él seamos glorificados. Primera Pedro 1, capítulo 1, versículos 3 y 4 dicen: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Así que entonces, hermanos, nuestra vida aquí no es para estacionarnos. Tu vida aquí se va a terminar. Y vivimos como si no se fuera a terminar. Vivimos como si aquí fuera lo que vamos a recibir. No, no, no. Esto solamente es una sombra. Para que nosotros pongamos nuestra vista no en las cosas que se ven, no en nuestra vida temporal aquí. No significa ser irresponsables, pero sí significa que nuestros ojos no están puestos aquí.
Nuestros ojos están puestos en esa herencia eterna, esa herencia incorruptible, esa herencia incorruptible, esa herencia que no se marchitará, que es inmaculada, reservada para nosotros en los cielos. ¿Y qué garantía tenemos de que vamos a recibir esa herencia? Dios nos ha dado su Espíritu como herencia, como garantía. En Efesios 1:11 nos dice, versículos 11, versículos 13, 14, nos dice que el Cristo, que hemos obtenido en Cristo herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, fíjate bien, que nos es dada como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Así que entonces, hermanos, somos herederos. Ya no estamos bajo los principios elementales del mundo. Hemos recibido el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y por eso el apóstol Juan dice, mirad cuán grande es el amor de Dios. Tan grande es su amor que somos llamados hijos. Dice, y eso es lo que somos. Hijos de Dios. Por lo tanto, vivamos como hijos de Dios, imitando a nuestro Padre, tratando de agradarle en todas las cosas, porque nuestro corazón está agradecido con Él. Porque de ser esclavos, Él nos ha hecho herederos. Él nos ha hecho hijos, y porque somos hijos, Él nos ha hecho herederos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias. Podemos llamarte Abba, Padre. Pero cuán alto fue el precio para que nosotros pudiéramos llamarte así. El sacrificio de tu propio Hijo. Ayúdanos a valorar eso. Ayúdanos a admirarte y a ver la magnitud tan profunda de tu amor para con nosotros. Y que ahora podemos acercarnos con libertad a ti, como nuestro Padre, para presentarte nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos. Señor, confiando en que tú responderás a nuestras oraciones conforme a tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos a disfrutar y a vivir vidas gozosas, Señor, de gratitud, de adoración, de servicio, de entrega, de sacrificio, en respuesta, Señor, al amor que tú nos has mostrado en Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.